Buenos días o buenas tardes. En esta segunda parte de la clase de inmunología correspondiente a la unidad 7 vamos a desarrollar algunos conceptos relacionados con las moléculas de histocompatibilidad. Estas moléculas se conocen como moléculas pertenecientes al complejo mayor de histocompatibilidad y se describieron por primera vez como responsables del rechazo de trasplantes. Estas moléculas se encontraron por primera vez en los leucocitos, por eso recibieron el nombre de antígenos leucocitarios humanos. Estos antígenos leucocitarios humanos, si bien fueron descritos como responsables del rechazo de trasplantes, la función biológica que tienen es la de presentar antígenos a los linfocitos T. Es decir que su rol biológico es la presentación de antígenos para lograr la activación o la acción de los linfocitos T. Repetimos entonces, los podemos encontrar con el nombre de HLA, antígenos leucocitarios humanos, o también podemos hablar como MHC, complejo mayor de histocompatibilidad. Estas moléculas son proteínas y los genes que las codifican tienen algunas características particulares. Son muy polimórficos, es decir, que existen muchas variantes de estos genes. Se heredan en forma codominante, es decir, que cada individuo expresa los genes heredados de su padre y de su madre. Se expresan ambos alelos, el paterno y el materno. ¿Cuántas clases de moléculas de histocompatibilidad hay y dónde las podemos encontrar? Existen dos clases, clase 1 y clase 2. Las moléculas de clase 1 están en todas las células nucleadas y el nombre de estas moléculas es HLA-A, HLA-B y HLA-C. La distribución de las moléculas de clase 2 es más restringida. Las podemos encontrar en los linfocitos B, en los T activados, en los macrófagos, en las células dendríticas y en algunos epitelios. La nomenclatura de estas moléculas es HLA-DP, HLA-DQ y HLA-DR. Entonces, son proteínas que se expresan en las células del organismo. Estas proteínas que se expresan en las células, tienen cargados péptidos. ¿Cómo es la estructura de una molécula de clase 1? Las moléculas de clase 1 están constituidas por una cadena alfa. Esta cadena alfa tiene un dominio alfa 1, un dominio alfa 2, un dominio alfa 3 y una región transmembrana. Todas las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 comparten esta molécula que se llama beta-2 microglobulina. Es decir, que esta molécula no varía en las distintas moléculas de clase 1, es compartida. El sitio de unión al péptido que estas moléculas van a presentar a los linfocitos T está determinado por las regiones alfa 1 y alfa 2 de la cadena alfa. Entonces, en este sitio se une el péptido que va a ser presentado a los linfocitos T. Observen que tiene esta molécula una región transmembrana. Y estos dominios en forma de bucle son dominios conocidos como dominios de inmunoglobulina. Es decir, que las moléculas de histocompatibilidad pertenecen a una superfamilia que se conoce como la superfamilia de las inmunoglobulinas porque tienen esta estructura globular de alrededor de 100 aminoácidos. ¿Qué tipos de péptidos pueden presentar estas moléculas de clase 1? Estas moléculas de clase 1 presentan péptidos pequeños de menos de 20 aminoácidos que provienen de antígenos endógenos, es decir, de antígenos que se encuentran dentro
de las células dentro del citoplasma, que pueden ser propios, pueden ser virales o pueden ser tumorales. Este es un esquema para que ustedes recuerden cómo sería una molécula de histocompatibilidad con el péptido unido. La molécula serían los panes de esta hamburguesa y el péptido sería la hamburguesa. Fíjense que es un péptido corto. Aquí tenemos otro esquema de la molécula. Esta es toda la molécula de histocompatibilidad de clase 1 y este es el péptido. ¿Qué células son capaces de presentar estos antígenos endógenos? Todas las células del organismo, excepto los eritrocitos que no tienen moléculas de histocompatibilidad. Entonces, todas las células del organismo pueden presentar péptidos endógenos. ¿Qué linfocito T es capaz de reconocer estos péptidos endógenos? Los linfocitos T CD8 positivos. Es decir que todas las células del organismo pueden mostrarle antígenos a un linfocito T CD8 positivo que ya se haya activado para que este linfocito T CD8 pueda actuar. Pero recordemos que las únicas que van a poder activar a los linfocitos vírgenes, tanto CD8 positivos como CD4 positivos, son las células dendríticas. Esto entonces se relaciona a las moléculas de clase 1. Importante, son moléculas que presentan antígenos endógenos, péptidos pequeños, y todas las células del organismo pueden expresar estas moléculas con estos péptidos. Siempre las moléculas de histocompatibilidad tienen que estar asociadas a un péptido, si no son inestables. Las moléculas de clase 2 están constituidas por dos cadenas, una cadena alfa que tiene dos subunidades, la alfa 1 y la alfa 2, y una cadena beta que tiene dos subunidades, la beta 1 y la beta 2. También estas cadenas tienen una región transmembrana. El sitio de unión al péptido en las moléculas de clase 2 está formado por la subunidad alfa 1 y la subunidad beta 1. Aquí entonces está esquematizado el sitio de unión al péptido. También tiene dos dominios de inmunoglobulinas y tiene una región transmembrana. ¿Qué células expresan estas moléculas? Existen tres células muy importantes que son capaces de expresar estas moléculas de clase 2 y son las células dendríticas, macrófagos y los linfocitos B. Estas tres células se conocen como células presentadoras de antígeno profesionales y presentan péptidos a los linfocitos T CD4 positivos. Estos péptidos provienen de antígenos exógenos, es decir, de antígenos que se encuentran fuera de la célula y que han sido endocitados. Estas moléculas presentan péptidos más grandes, de mayor cantidad de aminoácidos, y para que podamos recordarlo con una imagen gráfica, podemos pensar a las moléculas de histocompatibilidad de clase 2 como el pan de un pancho y al péptido unido como una salchicha. Entonces, péptidos más grandes, de antígenos exógenos endocitados, y las moléculas de clase 2 tienen una distribución restringida a algunos tipos celulares. Estas tres, macrófagos, linfocitos B y células dendríticas, se conocen como células presentadoras de antígenos profesionales. Estos péptidos son presentados para su reconocimiento a los linfocitos T helper, linfocitos T CD4 positivos. Como les dije hoy, todas las moléculas de histocompatibilidad, tanto las de clase 1 como las de clase 2, necesitan tener un péptido unido para poder estar expresadas en la membrana celular. Si no, son inestables y no pueden expresarse. ¿Cómo se organizan los genes que codifican para estas moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad? Los podemos observar en esta diapositiva. Están todos codificados en el cromosoma 6. Aquí abajo tenemos la región de clase 1 en la que podemos ver los genes que codifican para las moléculas HLA-A, HLA-B y HLA-C. Observemos que en este cromosoma están solamente codificados los genes de la cadena alfa
La beta-2 microglobulina no está codificada en este cromosoma. En la región superior tenemos los genes que codifican para las moléculas de clase 2, el de P, el de Q y el de R. Cada uno de ellos con los genes que codifican para la cadena alfa y los genes que codifican para la cadena beta. Existe una región intermedia entre estos dos genes que se conoce como región de clase 3, donde codifican otras proteínas que participan en las funciones inmunológicas como algunos factores del complemento, C2, factor D, C4, o el gen que codifica para el factor de necrosis tumoral alfa o las moléculas MICB y MICA. Hoy les decía que la expresión de estas moléculas es codominante, es decir, que cada uno de nosotros expresa los alelos paternos y los alelos maternos. Acá tenemos el ejemplo de una célula que está expresando distintas moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. En celeste están representadas las moléculas de clase 2 correspondientes a la madre. En gris están representadas las moléculas de clase 2 correspondientes al padre. En naranja las moléculas de clase 1 correspondientes a la madre y en verde las moléculas de clase 1 correspondientes al padre. Es decir que como mínimo tenemos 6 moléculas del complejo mayor de clase 2, 3 maternas y 3 paternas, y como mínimo tenemos 6 moléculas de clase 1, 3 paternas y 3 maternas. Es decir, tenemos en realidad pocas moléculas de histocompatibilidad. Se puede aumentar el número de ellas porque hay algunas asociaciones entre cadenas alfa y beta de las moléculas de clase 2, pero tenemos un número en realidad bajo de moléculas. ¿Cómo puede ser que tan pocas moléculas sean capaces de presentar tanta cantidad o tanta diversidad de antígenos? Esto tiene que ver con que estas moléculas pueden presentar o pueden unir varios péptidos diferentes. Si bien unen un péptido a la vez, pueden unir varios péptidos distintos dependiendo de la presencia de determinados aminoácidos en esos péptidos que se relacionan con aminoácidos presentes en el sitio de unión. Entonces, repito, cada molécula une un péptido por vez, pero cada molécula puede unir más de un péptido diferente. Esto permite entonces la presentación de una gran cantidad de antígenos. Aquí están esquematizadas estas pocas moléculas sobre la membrana de la célula, pero se expresan muchísimas más cantidades. ¿Cuál es la nomenclatura de las moléculas? El haplotipo es el conjunto de alelos que está presentes en cada cromosoma. Y cada alelo de estas moléculas tiene un número. Entonces, la nomenclatura tiene que ver con el tipo de molécula HLA, A o B o el que sea, y un número que corresponde a ese alelo. En la nomenclatura en realidad pueden aparecer 4 dígitos detrás de esta letra. ¿Por qué? Porque hay tipificación a través de serología, es decir, utilizando anticuerpos, y hay también tipificación a través de secuenciación. Las técnicas serológicas entonces se basan en el empleo de células viables y utilizan anticuerpos. Las técnicas moleculares emplean ADN de sangre o tejidos, y hay otras técnicas más modernas como el RFLP, SSCP y el Luminex. Nosotros en esta oportunidad no vamos a desarrollar estas técnicas, no las vamos a explicar, no es necesario que las sepan. Sí sepan que es importante en algunas situaciones determinar qué moléculas de histocompatibilidad expresan nuestras células. Esto es importante al momento de realizar un trasplante. También a veces sirven para determinar paternidad, y también sirve su determinación para relacionarlo con algunas otras enfermedades como las autoinmunes. La presencia de un determinado alelo
puede favorecer o puede ayudar al diagnóstico, de una enfermedad autoinmune. De ahí la importancia de la tipificación de estas moléculas, y en el caso del trasplante son sumamente importantes. En la diapo que sigue, que es la última diapositiva, tenemos un resumen de estas dos moléculas, las de clase 1 y las de clase 2, cuál es el sitio de unión al péptido, cómo es la característica de esa hendidura donde se alojan los péptidos, que permite péptidos más pequeños o péptidos más grandes. Las de clase 1, péptidos conformados por 8 a 10 aminoácidos, y los de clase 2 hasta 20 o un poquito más. Y los aminoácidos que están involucrados en el sitio de unión, es decir, esos aminoácidos que permiten que se unan diferentes péptidos a ella. Los aminoácidos que permiten la unión de los péptidos a las moléculas de clase 1 están en ambos extremos, por eso se pueden unir péptidos más chiquitos, y en las moléculas de clase 2 están distribuidos a lo largo del péptido, por eso se pueden unir péptidos más grandes. Con esto entonces damos por finalizada esta segunda parte y continuamos en la parte 3. Muchas gracias.